escuchar y así podremos compartir la grabación más adelante. Voilà, donc premier café de coopération, Primer café de cooperación, France-Colombie entonces, sur la thématique Francia-Colombia transition sobre la énergétique temática et transición régulation vers energética justa y croissance économique. reindustrialización, C'est un miradas honneur cruzadas, pour moi en Francia-Colombia. tant Es para mí un que honor vice-présidente de como l'association Colibri vicepresidente de la France Asociación de vous Colifri accueillir, Francia, de vous remercier de votre présence. Vous recibirlos avez un grand aquí y nombre estar d'inscriptions. con Nous ustedes avons aquí. Hubo numerosas des représentants inscripciones. de Tenemos France, de la representantes de Colombie, Francia, nous de avons des Colombia. personnes issues, des Tenemos chercheuses, des personas chercheurs, des personnes investigadoras e d'entreprise du investigadores, secteur public ou du de secteur privé. personas de empresas, Donc, representantes c'est de la vraiment sociedad civil. Por l'objet lo de tanto, ce café de corresponde coopération, c'est de precisamente vous al objeto réunir autour previsto de en cette este café thématique. de On reunirnos va alrededor avoir de esta temática. 7 intervenants qui Vamos a vont tener partager leur siete vision sur participantes, 3 jours sur cette siete thématique-là. Et presentadores que van puis, a hablar dans un de second la temps, nous aurons le temática plaisir y de en una passer dans segunda une salle fase plus grande, luego pasaremos a un salas peu más plus calme, pequeñas pour para pouvoir échanger et trabajar donner y poder l'opportunité de pouvoir intercambiar, rencontrer. para tener la oportunidad Cet événement todos de est organisé dans intercambiar. le cadre Este d'un evento está projet organizado en el piloté marco par de un l'association proyecto France piloteado por Colombie la Embajada pour de faire Francia en amplifier la Colombia, coalition d'acteurs pour promouvoir eh, la coopération para énergétique entre amplificar France et la Colombie. cooperación entre Francia Un petit y peu plus tard, je Colombia. laisse la parole De à inmediato chacun le des cedo la palabra intervenants. Je laisse la a parole à Herveline Brousse et Camille Erwin Julien, Bruce y bilan Camille Boulon, de l'ambassade de France quien en de la Colombie, qui Embajada de sont Francia en venus en Colombia, reconnaissance quienes nos de hacen el honor de estar aquí presentes en el día de hoy. présenter, en tout cas Y d'introduire, ellos de van lancer a officiellement ce café lanzar de coopération. oficialmente Herveline et este Camille, si vous evento. avez quelque chose à Entonces tienen ajouter, dites-le ustedes nous. la palabra, Evelyn y Camilla. Alors, je ne vous entends pas. No las estamos On vous entend? escuchando. Herveline, Camille. Alors, est-ce que je vois Herveline, je te vois, je Evelyn y t'entends pas. Camilla. Evelyn, te veo. Alors, Vous nous entendez? ¿Me Ouais. escuchan? ah Sí, oui, C'est bon, voilà. ya. parce que vous nous aviez Ahora coupé le sí. micro, ce qui est normal. Ah, es que como teníamos Ah, ok, apagado el ok. micrófono Mais porque lo sinon, habían ouais, cortado desde allá, pero es Oui, normal que lo ok. hagan de esa Perdonemos a la manera, claro. personne qui avait accès au Exacto. micro. María Porque Alejandra, si se puede abrir el micrófono de María Alejandra, Julien, por favor. es que Listo, sí, señora. Qué pena, Muchas ¿me gracias. puedes repetir el nombre de la persona? Camille Julien, Ok. gracias. Il s'appelle nous couper le sifflet. En espagnol, en français, qu'est-ce qui est le hablo mieux en pour vous? español, en francés. Continuons ¿Qué sur le français. prefieren? Sigamos con francés, por favor. Bonjour à tous. Donc, je suis Buenos Aveline días Brousse, para agrégée de todos. Soy coopération Afelín Ruz, scientifique et agregada de universitaire à cooperación l'ambassade de científica y France. Et universitaria en la avec Embajada ma de collègue Francia, co-comité y mi Camille Julien, colega nous que también travaillons está aux conectada, coopérations Camilla, scientifiques et trabaja en la universitaires. cooperación científica y Tout d'abord, donc universitaria. un grand Primero merci que donc à todo, l'équipe muchas Colibri gracias al pour equipo ce de travail et Colifri pour por el trabajo lancer ce realizado y premier por volet lanzar precisamente des ateliers este primer de webinaire. elemento de Donc, este primer comme l'a webinar. dit Evelyne, Como lo le dijo muy webinaire claramente intervient quien dans le cadre d'un introdujo projet qui a été initié estamos en l'année el marco dernière, de un donc il y a proyecto un iniciado el stage año qui pasado avait pour but y el principalement de objetivo renforcer principalmente ha sido la el de coopération reforzar la scientifique cooperación entre la Colombie científica et la entre France. Colombia y Et Francia. parmi ces différentes composantes, nous Entre los avons diferentes un componentes sujet de cartographie donc, qui esbozados hay un tema coïncidait de avec Colibri cartografía et un autre sujet y qui était otro donc de tema lancer des webinaires sur ces era thématiques lanzar différentes. webinarios sobre L'idée temáticas était en fait diferentes. pour ces La rencontres de idea, de renforcer hecho, donc la para estos coopération encuentros es scientifique, mais reforzar aussi la donc de réunir des cooperación chercheurs, des científica, acteurs pero también institutionnels, reunir des entreprises investigadores, actores et de renforcer institucionales, la société empresas y civile representantes de la sur ces sociedad thématiques civil cruciales tant para pour tratar notre de société temáticas que pour cruciales que tienen que ver con l'avenir nuestra et les sociedad y renouveaux. con el Et l'idée porvenir y los aussi retos de globales. La idea partager en fait des también es expertises, des compartir expériences afin de experticias y favoriser aussi l'émergence de experiencias para nouvelles favorecer collaborations también la et des emergencia de solutions nuevas innovantes face colaboraciones à y ce que nous soluciones vivons innovadores de plus frente en plus a au lo que quotidien. vivimos más y más en el día a Rapidement, día. sans vouloir spoiler, mais les informations Bueno, fournies, donc sin querer hacer c'est spoilers tiré respecto de las d'une
entonces estos seminarios, tendremos 6 en total, por transición energética, justa reindustrialización hoy. Luego tendremos adaptación y atenuación hidroclimática, océanos, sus zonas costeras, écosystémique, impactos technologie innovante ecosistémicos, traitement des eaux usées, écosystème de tratamiento paix, de transformation territoriale, ecosistemas de et paz, raffinerie transición et biotechnologie. territorial, Donc, refinería y des angles, otros. des Por lo secteurs tanto, son divers et ángulos con variés, actores mais aussi diversos y complémentaires et variados, pero interdisciplinaires también son et temas nécessaires en fait pour complementarios traiter que et son à trouver de nouvelles necesarios, solutions los que innovantes, debemos comme je le disais tout à tratar l'heure, para face aux buscar enjeux globaux. soluciones innovadoras Et frente a j'espère los donc retos que cette globales. session, comme les autres, Espero sera que esta vraiment une sesión, al igual que opportunité las demás, nos dará la unique oportunidad, de croiser des oportunidad perspectives única por tant lo demás colombiennes de que buscar françaises, perspectivas, de afin ver d'identifier des perspectivas synergies et francesas d'explorer des y pistes de colombianas para coopération pour explorar relever pistas ensemble de les grands défis. cooperación Et encore para une fois, je hacerle remercie toutes les frente a personnes los qui se sont retos. impliquées Gracias a todos pour los que monter han ce webinaire, participado à para ces montar personnes estos qui ont répondu webinars y présentes gracias a todos pour los que se han participer, intervenir autour de respondido ce webinaire. presentes para Si vous êtes là, c'est que vraiment vous participar. sentez Si están énormément aquí le es porque para sentiment ustedes et es le dynamisme de ces importante relations el entre dinamismo de Colombie et las France. relaciones Et entre c'est Colombia vraiment un y Francia, plaisir et ¿verdad? Y un es un honneur gran de vous placer y es un conseiller honor por lo demás professionnellement. Et encore merci aussi à toutes ces personnes tenerlos qui a ont été ustedes représentées sur como ce webinaire. conferencistas y como participantes Sans en aller este plus loin sur le webinar. sujet d'aujourd'hui, Sin ir donc demasiado les lejos sobre el questions que tema peuvent se de poser hoy, hay sur muchas l'utilisation preguntas que de nos podemos l'énergie hacer sobre el climatique pour tema de la la transición décarbonation. energética On justa est y la dans un contexte reindustrialización. mondialisé Estamos en un nécessitaire contexto de globalizado transformation marcado por la profonde necesidad de de nos défis. transformaciones profundas de nuestros Comment problemas articuler aujourd'hui energéticos. la ¿Cómo transition articular hoy día écologique la et le développement transición économique, mais aussi ecológica quels sont les leviers qu'on y doit cuáles activer son pour une transition lo que juste, debemos équitable activar para et una inclusive? transición justa, Une question que je equitativa e trouve également inclusiva? Son las preguntas de un las que sujet nos hacemos important, frente crucial a pour este le tema futur. tan importante y Donc aujourd'hui, crucial donc para voilà, nous avons des nosotros. Hoy día, intervenants entonces, français comme tenemos colombiens qui vont faire conferencistas l'éclairage franceses y colombianos que nos darán et qui luces pourront al permettre de nourrir toute respecto, la réflexion lo que nous cual va a allons permitir entreprendre. abrir una Je ne reflexión vais más pas adelante sobre el éterniser, tema. donc je vous No remercie pour voy a ce detenerme webinaire, más. pour Gracias de vos questions, pour nuevo. votre retour sur ce sujet Gracias a d'inspiration. todos y pensamos Et aquí voilà, de que nouvelles nos vamos a collaborations. tener todos Et fuentes de merci à tous inspiración para encore una mayor y pour mejor votre colaboración. Gracias a todas y a participation et todos j'espère que por ce su sera pour une participación prochaine nuevamente. bonne discussion. Buena reunión. Merci beaucoup, Herveline, Muchas gracias, pour votre Avelina, introduction. por esta Merci beaucoup, Maria introducción. Alejandra, à Muchas l'ambassade de gracias France en en términos Colombie, generales a la pour Embajada de le Francia de soutien que Colombia vous por avez todo el apporté apoyo dans le cadre brindado, et dans le todo déploiement de el nos actions. apoyo a Colifree en el Passons marco de donc nuestras à la acciones. suite. Pasemos entonces a lo Ouais, siguiente. je vais passer le micro très Voy a brièvement cederle la palabra à Fabrice Gallia brevemente qui va a présenter Fabrice l'association Gallia, de que va a coopération. presentar la asociación. María Alejandra, si le puede abrir el micrófono a Fabrice. Él como coanfitrión lo Sí, puede abrir cuando él quiera. sí, yo lo tengo, gracias. Oui, bonjour à toutes et à tous, Buenos bienvenue à días a todas y a ce premier todos. café de Sean los bienvenidos coopération a pour este vous primer présenter café de rapidement cooperación. Les voy a presentar brevemente la Asociación franco-colombienne de Colifrí, chercheurs, Asociación Franco-Colombiana de association Investigadores, binationale, Asociación avec une binacional. entité en France, une entité en Colombie, Tiene dont le un but organismo, est está en c'est Francia, vraiment está que en plusieurs Colombia. Primero, la idea es que los se investigadores se rencontrent, se encuentren, se rencontrent. reúnen, se Deuxièmement, le reúnan. En but, segundo lugar, la c'est idea justement es que justamente créer des projets podamos de armar y coopération crear proyectos scientifique de cooperación bilatéraux. científico Et troisièmement, c'est bilaterales. Y en chercher tercer tous lugar, la ensemble idea es poder juntos des financements, encontrar puisque Colibri n'est pas financiamiento, une agence de puesto que Colifree financement no es una réelle, agencia de mais financiamiento aide como justement les tal, chercheurs sino que de ayuda a Français et de los Colombie investigadores à tanto de pouvoir Francia como de financer leurs Colombia para que activités et puedan à pouvoir financiar avoir sus un impact actividades y sur puedan les deux tener sociétés. impacto en las dos sociedades. Donc Léo Dazon s'excuse parce qu'il n'a pas pu être avec Leo nous aujourd'hui. Dazan no Mais comme pudo l'a dit tout à l'heure acompañarnos en el día de hoy, Herveline, pero dans como ce lo dijo contexte de Evelyn, es FR, en el marco d'amplifier les de coalitions d'acteurs este pour la programa promotion de la FFR, coopération entre la amplificar las France et la coaliciones de Colombie, actores para promover la pour cooperación organiser un état científica des entre lieux, Francia y réaliser par Colombia. exemple un état des La lieux et idea également es ver en qué organiser tout un estamos laboratoire organizar y apoyar la spécifique cooperación aujourd'hui. científica, Lors de que ce es lo que premier estamos haciendo hoy con este café de primer coopération, pardon. café de cooperación, como lo Si denominamos. nous regardons un peu plus Si miramos un poco más précisément, en pourquoi ce café detalle
y con precisión, porque estos cafés lo que quisimos es romper con la tradición clásica de lo que son los webinares y pasar más bien a lo que llamamos un café, es decir, un diálogo conjunto acerca de la cooperación Francia-Colombia. Es decir, la idea es que podamos reunirnos no solamente como investigadores, sino también con estudiantes, representantes del sector público, privado, de la sociedad civil, tanto en Francia como en Colombia, y luego descubrir juntos los diferentes proyectos respectivos, proyectos científicos entre Francia y Colombia, y desarrollar luego nuevas oportunidades. Por eso es que vamos a trabajar más adelante en salas temáticas que van a permitir que nos conectemos mejor y podamos juntos crear y tener impactos en la cooperación que existe en nuestros dos países. Ahora le cedo la palabra a Evelyn para que nos explique cuál va a ser la Oui, donc on metodología. va Sí, très bientôt donner la parole gracias. à nos intervenants Entonces ya et le on va vamos a ceder la faire la palabra a présentation et nuestros peut-être après on aura des salle conferencistas y thématique. después de estas Ça, presentaciones on va faire generales une entrataremos réponse a pour salas permettre un temáticas, rassemblement tres de por 70 personnes ahora, luego puede que ayant comme haya una objectif d'activité, cuarta, formation et alianza, compétences en transition formación y énergétique et competencias, opérationnelle, alianzas a adaptation empresa y énergétique au territoire adaptación pour la troisième. de la Aujourd'hui, Unión on est en train de faire Energética para el ce territorio. Esas workshop. son las tres salas L'objectif, ce sera previstas vraiment por el momento. El objetivo d'échanger es que todos podamos et de découvrir intercambiar en cada una de esas salas y ver qué podemos hacer je juntos. travaille telle thématique et voilà ce que je peux Trabajo, apporter yo qui trabajo correspond tal vraiment à la temática, puedo construction d'un hacer projet tal de aporte para la coopération entre construcción de la un proyecto France de et la cooperación Colombie entre dans Francia y les différents Colombia acteurs y entre los de la diferentes coopération, actores donc de chercheurs, cooperación, entreprises entre publiques et privées. investigadores, sociedad civil, empresas y demás, Donc, para cada uno de Camille, los on a dit tres tout à temas. l'heure, très brièvement, qu'est-ce qu'on veut Muy aussi partager à brevemente, travers ce ¿qué café? qué Bien queremos évidemment, pour también faire de la compartir en este coopération, il y café? a Claro, besoin de para hacer cadres dans lesquels cooperación necesitamos un marco, ¿no es interagir. cierto? Donc, nous vous Un invitons campo vivement para à realizar. Por eso los invitamos rechercher quelques a que opportunités ou tengan en quelques cuenta algunas oportunidades, a ressources que pour revisen formuler algunas des opportunités de herramientas para coopération, tener en cuenta notamment cuáles son las oportunidades que se presentan y que Euraccess et tenemos. Está, Eurasia por ejemplo, avec la personne de iniciativa Sonia Benarva, Euraccess, une que ressource promueve vraiment financiamiento incroyable para pour la movilidad y los dynamiser proyectos tous les chercheurs colaborativos. Es para chaque apoyar étudiant en fait vraiment universidades, divulgue toute investigadoras l'information y allí pertinente se sur ces divulga toda la opportunités-là. información en Nous América vous Latina enverrons les sobre workframes, vous estas pourrez posibilidades. Les daremos connecter le entonces los QR links, code podrán après escanear todos l'événement. los códigos L'ambassade QR de después France de la nous a reunión de hoy. La indiqué Embajada de Francia en qu'également Colombia elle también développe des está appels à projets, desarrollando tremplins coopératifs, convocatorios pour des para actions plus que lo que se individuelles. llama Donc là aussi, trampolín, por ejemplo, trampolín rejoignez la Ecosur. communauté Entonces, WhatsApp que des se personnes trata de scientifiques unirse a et toda esta abonnez-vous à la comunidad, newsletter de unirse a esa coopération comunidad universitaire WhatsApp de la scientifique pour cooperación être informé de toutes universitaria les y initiatives auxquelles nous pouvons científica participer, para participar en toujours todas dans la las, perspective de renforcer a todas la las relation entre la France et la iniciativas y Colombie. Et suscribirse un a la petit plus sur un newsletter. programme Y en también particulier hay un programa en newsletter particular muy qui importante, permet es el programa de ECOSNOR, financer que des projets de recherche permite et financiar coopération proyectos de technologique dans les investigación entre universités. Francia y Colombia y sobre Là todo aussi, movilidad. les Aquí QR también codes sont là entonces pour aller están soit sur otros leur códigos page QR, como les decía, LinkedIn que que veulent podrán partager. ustedes tener Voilà, y simplement un podrán petit copiar. teaser pour rappeler Sencillamente les que quería donc ce decir de una wiki vez pourra ensuite, que estas une fois nous nous herramientas serons están a connectés, su bien voir les disposición. qualifier, Más mobiliser. adelante, como Voilà, los diría, maintenant, podrán pour cette entonces partie acceder a introductive ellos. du Entonces, podcast, nous después de allons esta pouvoir primera passer introducción, esta au primera cœur parte, vamos a pasar directamente au cœur de al cette meollo communication de et lo écouter nos que nos intervenants. Donc, corresponde en este café de cooperación. nous Vamos allons entonces a ceder la débuter palabra a ce quienes webcast. intervienen Nous hoy sobre avons la un transición magnifique energética panel, justa. Tenemos 7 un personnes qui sont là, magnífico des panel, 7 chercheurs, des personas, 7 chercheuses, des investigadores e représentants investigadores que d'entreprises representan o publiques, que representaron représentants instituciones de la société representantes de la civile, sociedad de civil disciplines también différentes, y que avec representan disciplinas un regard diferentes, français, un regard con una colombien. mirada Et voilà, francesa, un una échange mirada colombiana. très riche. Nous En allons fin, commencer intercambios van avec a ser muy, muy Alejandro ricos, Fula, muy nutridas. notre Alejandro collègue Fula, de nuestro la Nationale. colega de Et la Universidad puis, Nacional. Alejandro, ce que je vais faire maintenant, Alejandro, vamos a c'est, empezar donc contigo. Alejandro est En, professeur au département de Alejandro es profesor en el Université Departamento de Internationale de Procesos y Energía de Medellín. la Donc, Facultad vous de allez Minas de voir la UNAL en sous les Medellín. yeux un petit peu le sujet qu'il va traiter là, Aquí ven pendant el tema que va a sa tratar diffusion. Alejandro, je vais en su arrêter presentación. la Entonces, transcription. Je vais juste Alejandro, ouvrir tes slides et tu vas por juste me faire favor, comprendre voy a tout detener en aquí mi 5 secondes. presentación para que tú puedas directamente tú mismo pasar tus diapositivas. Por favor, D'accord, c'est confírmame disponible. que es posible. Por favor, abre tu micrófono para poderte escuchar. María Alejandra, ¿puedes averiguar que Alejandro Fula puede abrir su micrófono, por favor?
Sí, sí, señora, él lo puede abrir. Ok, muy bien. Alejandro, ¿tú es là? Alejandro, ¿estás ahí? Alejandro, Alejandro. A ver, voy a cortar. Je vais arrêter de partager mon écran. Voy a dejar de compartir Hop, un pantalla partage pour voir si on voit para ver Alejandro dans la entonces partie. Sinon, eh si bien, Hélène, Alejandro, ahora Helen, on va enchaîner. Hélène, on Helen, va enchaîner sur Hélène, sinon on n'a pas si de... no Elle está est là? Alejandro, Alejandro? ah, sí, aquí Ah, está, super, Allô, Alejandro. désolé, Alejandro. j'avais un souci avec le Lo micro. lamento Ok, mucho, tenía eh aquí un bien, problema con mi je vais micrófono. partager ta présentation. Entonces, por favor, ¿puedes compartir tu presentación, Alejandro? Claro que sí. Ok, bueno. Um, Et es pendant acá, que tu fais ¿cierto? ça, Mientras et pendant que tanto, tu fais ça, je vais te présenter. mientras tanto voy a irte Pendant que tu presentando, essaies mientras d'armer ta présentation. arreglas y Donc, armas tu Alejandro est presentación. Sí, les professeur au decía que département Alejandro des es ressources profesor humaines en et el d'énergie de la Departamento de Faculté des Mines de Procesos l'INA de y Medellín. Energía en la Il a Facultad de Minas de réalisé la son Universidad de doctorat en Medellín. Hizo su co-tutelle entre doctorado l'Université de en Pau et des cotutela Pays de entre la la Universidad de Confluence et Po l'Université y nationale de la Colombie. Universidad Il Nacional est de expert en Colombia. transition Es experto énergétique en et il est transición responsable energética à la y rédaction pudo de la feuille de contribuir a la route pour la redacción de la transition hoja de ruta énergétique en para la Colombie. transición Voilà, energética en c'est à Colombia. toi, Alejandro. Aquí ya para ti la palabra, Ah, Alejandro. de acuerdo, voy a exponer en francés, la presentación está en español. Eh, bueno, entonces vamos a empezar. On va commencer, je vais essayer de vous parler en Voy a français. empezar, voy a tratar de hablar en francés. Donc, Tu peux parler en espagnol, hein, si Alejandro. jamais vous avez des questions, on Si pourra tienen discuter. preguntas, Voilà, mais tu peux, si tu préfères le faire en espagnol, il n'y a pas de Bon. souci. Mais si vas-y, à toi. quieres, hazlo Fais-nous en cette español, Alejandro, pero introduction tú articulée. decides. Euh, je vais commencer en français, c'est pas grave. Voy a hacerlo en francés, no, no es grave. Et bon, donc, je vais vous offrir un petit résumé de la Les situation voy a hacer un de resumen la carbonisation de la de situación de pays la et de la transition carbonización énergétique y la dans les deux transición pays. energética en ambos Ce países. sont des pays assez Se différents. trata de países bastante diferentes En uno fait, del la otro. Colombie, c'est De un hecho, pays Colombia qui à peine es arrive un país à, que llega et apenas à toucher, disons, la limite, al accepter límite des aceptable émissions pour en cuanto a un emisiones réchauffement de 1,5 para un degrés Celsius. calentamiento de 1.5 grados Celsius. Donc, la situation en Colombie, Por on lo va tanto, dire, la n'est situación pas en Colombia, si podríamos decir, extrême no es que una dans un situación que pays sea industrialisé. extrema comparativamente con países Par contre, industrializados. En la cambio, dépendance que la nous avons dependencia que et que l'économie tenemos, colombienne a que des tiene la carburants economía fossiles, colombiana, elle est énorme. es enorme. Euh, c'est le premier, et, la première ligne Es d'exportation, la primera línea de exportación, el étant donné petróleo. que traditionnellement, on a exporté Tradicionalmente du charbon et du se ha pétrole. exportado carbón y petróleo en Et, Colombia, desde Colombia, et en même temps, y nous al mismo n'avons pas tiempo des transports électriques, no ni dans tenemos les villes, transporte eléctrico ni en ni, las ciudades ni dans la campagne, quoi. ni en las zonas rurales. Donc, le défi Por lo principal, à mon tanto, el reto avis, principal, pienso consiste yo, vraiment à faire consiste une migration de en transport que haya una migración de transporte carboné à un transport eh, non carboné. basado en el carbón a algo que no esté basado en el Bon, carbón. après, et les émissions de la De otra Colombie et de la parte, las France emisiones de Colombia y de sont bien Francia différentes. son muy diferentes. Pour le cas de la France, En el caso de un, Francia, un Français émet autour, un dans l'année francés 2023, emite des el 4,25 año tonnes 2023 habitant 4.25 toneladas por par an. habitante. En Ese es Colombie, el vous dato allez de ese voir, año. En c'est moins de la Colombia van moitié a de ça. ver, es menos de la mitad de ese monto. Par contre, en France, En le cambio, en transport Francia, el transporte fait l'apport de 30% des émissions. representa 30% de Euh, las emisiones, les aporta émissions 30% de las emisiones. agricoles ou liées à l'agriculture, c'est juste En 20%. cuanto al campo agrícola, Et prácticamente 20%. l'industrie La de industria manufacture, elle arrive à manufacturera 18%.
llega a un 18%. La France est plutôt une bonne élève. Francia, digamos que es como un buen alumno, podríamos Elle decirlo a así, arrivé à réduire y ha les logrado émissions reducir las les emisiones 5-6 dernières années. en los Elle a 5 o 6 réussi últimos años. à les réduire de Sí, façon lograron consistante. Si on reducirlas de enlève, manera bien sûr, consistente. l'année Si eliminamos, claro Covid está, 2020. Bon. no llegó claro el On peut sonido, voir, perdón. on peut voir ici Aquí podemos ver une photographie où l'on peut una imagen constater le type d'émissions donde vemos el correspond à la tipo France. de emisiones que Donc, vous corresponden en voyez, Francia con 31%, gases de efecto c'est le transport. invernadero. El Vous allez transporte en primera voir le cas línea, de la Colombie, c'est bien si différent. miramos el caso de Colombia, es altamente diferente. Mais les émissions brutes de la Las France emisiones bruto de Francia euh, sont toujours en déclin. Et van disminuyendo, c'est assez siguen positif. disminuyendo y esto C'est- resulta claro c'est- positivo. La France est une bonne élève, même à Francia, como decía, es un buen alumno. Par contre, le cas de la Colombie, En cuanto a Colombia, en cambio, les émissions liées à las l'agriculture, emisiones que tienen à que la ver con déforestation, agricultura, con à la, deforestación, aux incendies des forêts con tropicales los pour la incendios conversion forestales, au pâturage, pour l'élevage de precisamente bétail, cuando se incendian zonas para et pasar más bien a ça monte presque pastoreo, à 60%. hay un C'est-à-dire aumento que llega casi al 60%. 3 fois les émissions, le pourcentage ou la El proportion porcentaje o la proporción du cas français. comparativamente con el caso Et par francés contre, es mayor. ce que l'on appelle énergie, Lo que se c'est conoce como 30%, energía representa apenas et le 30% transport, y c'est el 12,5%. transporte 12.5, C'est-à-dire un 12.5%. huitième Es du decir, total. un octavo del Tandis qu'en total. Colombie, en France, Mientras pardon, que si en vous vous rappelez, Francia, c'était si 30%. recuerdan ustedes, la imagen anterior era 30%. L'industrie El de la transporte, la manufacture en industria Colombie manufacturera ne en correspond qu'à Colombia solo 4,3%. corresponde a un Tandis 4.3%, qu'en France, mientras que en Francia il était autour de 20%, bon, 19%. representa más o menos el 20%, Donc, 19% l'industrie más colombienne, precisamente. La industria vraiment, colombiana elle ne pèse pas trop no pesa mucho dans l'ensemble des émissions dentro del conjunto de de gaz à effet las de serre. emisiones de gas con efecto invernadero. Ici, vous pouvez le voir, Aquí et podemos ce que l'on appelle verlo, l'énergie, c'est lo que 30%, et se llama energía les secteurs sont, 30%, los sectores bien détaillés. aquí aparecen detallados. Et à droite, vous A pouvez la voir la derecha tendance vemos la tendencia, décroissance des la émissions en Colombie. tendencia C'est-à-dire la de las Colombie qui emisiones en augmente Colombia. de En plus en plus ses Colombia émissions. van aumentando las emisiones Par contre, on arrive à peine à la limite. En y estamos 2022, llegando, de todas on a maneras, aún así touché, estamos llegando apenas al límite. en 2022, En c'était 1,8, 2022, c'est-à-dire la limite 1.8. Es acceptable pour decir, ne esto pas representa el dépasser límite 1,5 aceptable degrés. para En- aquello del 1.5 grados Bien sûr, Celsius. maintenant, on vient de dépasser légèrement, Apenas acabamos de superar mais ligeramente, nous savons le pero problème que tenemos un une bonne problema, partie de la y es que population buena parte de la n'arrive pas à población subvenir no à nos besoins. logra Donc, et la besoin, ou le subsanar besoin de sus gastos. Y production entonces la industrielle necesidad de producción industrial pour fournir les para services et les biens proveer los d'une bonne servicios partie y de la los bienes de population buena parte de la est, población, elle est nécessaire, quoi. pues se hace necesaria. Nous ne sommes pas dans ce type de contraction économique En et, este tipo de et contracción que económica como l'on el que se pourrait vive, imposer aux pays les plus développés ou les plus mm, consommateurs d'énergie et claro, la d'énergie. comparación es difícil con Donc, los países de je mayor pense que ça desarrollo. compte. Bah, ou pas. Voilà. Et Bien, ici, on va voir aquí rapidement vamos a ver la brevemente manière comment l'on dépense la l'énergie en forma Colombie. como se está Et, consumiendo, la energía aquí en Colombia. et l'on peut voir que Podemos la ver plupart de l'énergie que la mayor que l'on consomme en de Colombie, la elle energía est que se liée consume en soit au Colombia transport, soit tiene que ver con à el l'industrie transporte, con la ou industria au résidentiel. o con las Et zonas residenciales. par contre, cette situation, En cambio, elle est assez, et,
dépendante de Esta l'efficacité situación depende énergétique. mucho de la eficacia En Colombie, nous n'avons energética. que En 2 Colombia gigas solo d'énergie renouvelable. tenemos dos sitios de energía renovable, Et les 2 gigawatts, ils sont 2 principalement gigavatios liés à l'énergie solaire. y ligados a energía solar. Si vous voyez la dernière colonne à droite, vous Última voyez columna de la que derecha, l'inefficacité vemos énergétique que sont la énormes ineficacia aujourd'hui. Donc, es enorme. en champ de travail, une branche très importante Se correspond trabaja en una à rama muy l'efficacité importante que tiene que énergétique ver con la eficacia et à energética l'actualisation y con de- des biens de la production modernes. actualización de los bienes de producción moderna. Donc, pour conclure, on Para pourrait dire concluir, que podríamos decir le potentiel la recherche plus que le el potencial de développement, la plus investigación, más el l'industrialisation en desarrollo, más Colombie, la industrialización en passe Colombia, par 4 schémas principaux. está ligada con Le 4 premier, c'est la elementos. compréhension, Primero, c'est-à-dire la entender. coopération Entender, scientifique, académique est por lo super importante tanto, la parce que cooperación académica, la il ne s'agit cooperación pas que universitaria es muy la importante, transition porque no solo se trata de énergétique, transición il faut energética, comprendre et hay que penser à long decir que hay que terme la comprender transition a socio-écologique. largo Donc, plazo lo que es la transición cette socioecológica, compréhension y esa dépend d'une comprensión coopération se da au niveau mediante una du pays. cooperación entre La países. sobriété, la La sobriété a sobriedad, besoin segundo elemento. d'infrastructures. La Et sobriedad requiere infraestructura. la France a déjà Francia démarré le schéma ya de la inició réduction des émissions el liées à esquema des de modes de reducción vie. de emisiones que Et tienen que ver con los modos de la vida. Colombie a encore besoin de développer Colombia des requiere aún infrastructures pour desarrollar permettre aux una debida citoyens un mode de infraestructura vie para bien que plus los simple et plus ciudadanos tengan économique. una Et manera de vivir, digamos, que un- lleven a mayor economía. et c'est un effort Y ese multidisciplinaire. es un esfuerzo Et multidisciplinario en realidad. l'efficacité énergétique Eficiencia, a besoin de eficiencia y nouvelles eficacia technologies. energética que La requiere nuevas consommation de moins de tecnologías. carburants Tercer fossiles elementos, el et, consumo et ça a de aussi besoin combustibles fósiles que d'alliances debe disminuir y esto pour para ello se l'exploitation requiere alianzas des para la minéraux qui sont explotación de stratégiques minerales que son pour la transition estratégicos énergétique para juste. la transición L'idée, energética, c'est sobre todo para que d'arrêter sea d'exporter justa. Hay les que minéraux en brut parar la et par exportación de contre minerales en installer une bruto y más production bien instalar una de producción composants ou ou des équipements au pays. Et ça a besoin des alliances. Et la y para ello génération, se à la fin, requieren equipos. Y finalmente, cuarto punto, vraiment, on a besoin generación. de produire Realmente la necesitamos plupart generar des composants qui soient y d'origine producir naturelle. más Par componentes, contre, et souvent, ces composants, ils ont besoin de technologie componentes que que seulement des pays requieren industrialisés comme la France tecnología que pourraient solo apporter un savoir-faire. se tiene en países desarrollados o con mayor tecnología, como el caso de Francia. Dans le cas Génial, de Alejandro. l'industrialisation, il y a une stratégie à long terme. Hay una estrategia que Donc, desarrollar a largo plazo. les alliances internationales Las sont alianzas indispensables internacionales son et sont indispensables nécessaires pour y développer la production necesarias au para pays. desarrollar la producción Par en el contre, le país. pays n'a pas El une historie país de production à no partir tiene una d'innovation et de historia de recherche. Donc ça producción a partir aussi, de c'est innovación e développement. C'est la investigación y por France qui eso fait se requiere un un peu desarrollo a différente ese respecto. Y dans la Francia, un país production potente en este euh, sentido, à partir puede de l'innovation et la recherche. colaborar a partir, pues, aportando estas innovaciones con Merci alianzas. beaucoup, Alejandro. Je Suivant pense le que Muchas c'était cadre, gracias, très intéressant. Alejandro. ah, Muchas Je vais gracias. t'interrompre à Te force ok, de interrumpo gérer le temps, bon. mais para c'était poder extrêmement manejar intéressant ce debidamente que el tiempo. ce que tu Supremamente nous as partagé. interesante tu Merci. presentación y Notamment los sur datos que cette aportaste. vision Muchas comparaison gracias entre de la France et la nuevo. Colombie et Esta surtout, comparación que hiciste entre tu as Francia y vraiment Colombia y sobre todo creo que présenté aquí des lo que pistes de hiciste fue recherche presentar très pistas de concrètes. Je pense que investigación nos concretas amis y me français parece que nuestros amigos ou franceses bien o sénégalais en France colombianos también que están en comprendre Francia voilà, quelle est la comprendieron direction à prendre pour perfectamente cuál es comprendre la que mejor voilà, de dirección para nombreuses
tomar y vieron que hay numerosas iniciativas que se pueden desarrollar contigo y con tus colegas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces pasamos ahora a Hélène Roux, quien justamente va a tratar de responder a la pregunta que tú planteabas en cuanto a ir más allá de la transición energética y dónde poner el cursor entre la transición energética y transición entonces, si dejas de compartir con nosotros, Alejandro, para poder pasar a la próxima ponente. Mm, Al final del webinar, les pediremos a todos que nos den sus datos para poder seguir ¿Cómo dejo interconectados. de Entonces, si compartir? por favor, para de compartir, detienes y pasamos a la siguiente ponente. ¿Dónde? Ah, mais je peux arrêter. Ok, Ah, je t'ai arrêté ya. ton partage. C'est bon, ya está, ya está. Bien, bien, bien. Hélène, je vous Hélène, propose por favor. commencer à enclencher votre présentation. Hélène, Comment ça va? Je vais vous entonces tu présenter. presentación y la voy a ir presentando mientras Hélène hará tanto. su presentación en español. Entonces la voy a presentar en español. Hélène es licenciada Hélène en fera Sociología, egresada del Instituto de Estudio del Desarrollo Económico y Social de la Universidad París I. Actualmente es investigadora asociada al Centro Población y Desarrollo y a la Unidad Espere, Mixta vea de su recurso. Investigación, Desarrollo y Sociedades. Ha estado involucrada, perdón, coordina el grupo de trabajo Claxco, Ruralidades y Transiciones Políticas en Centroamérica y Colombia, y es miembro del grupo de trabajo Claxco, Fronteras, Regionalizaciones y Globalización. Entonces, Hélène, pues habría mucho más por decir, pero para ahorrar un poco de tiempo, Hélène, la dejo presentar. Sí, buenos días, buenas tardes. Bueno, yo en realidad me voy a enfocar en reflexionar más bien acerca de los distintos alcances de esa transición energética, perdón, en los países del sur y en los del norte. O sea, y lo voy a hacer apoyándome en dos proyectos, ¿no? O sea, en las experiencias de dos proyectos a los cuales he participado en los años recientes, principalmente pues en Centroamérica. Y van a ver que hay muchas lecciones y enseñanza de comparar o de hacer, digamos, un balance de lo que está pasando en estos países y también pues verán que hay ciertos paralelos con la situación en Colombia. Pues me parece importante también enmarcar esta reflexión sobre transiciones energéticas en un contexto global que está atravesado por posicionamientos que van mucho más allá de la preocupación por producir energía y que implican la adopción de políticas y de decisiones estratégicas que tienen repercusiones a nivel planetario y a nivel local. Pues no voy a poder hacer esto evidentemente en 10 minutos, pero me parece importante enfatizar en el hecho de que hay políticas supranacionales y últimamente pues unilaterales que siempre más afectan a territorios específicos sin reparar en las políticas que están definidas por los estados nacionales a lo cual pertenecen, ¿no? Em, y pues si desde la observación, ¿no? de esos proyectos de desarrollo, entonces daré a conocer pues algunos luces y sombras de la llamada transición energética em, y pues de entrada se ve que incluso eh, se ve que es bastante importante pues eh, poner atención a los términos, ¿no? Cuando hablamos respecto al cambio climático, del cambio climático, hay posiciones que difieren, ¿no? Sobre las posiciones y la vía a seguir, ¿no? Algunos hablan de combate o de mitigación
que apuntan más a la idea de resistir, ¿no? Y otros, pues, hacen más énfasis en la adaptación, que apunta más a la resiliencia, ¿no? Y me parece importante, pues, subrayarlo. Aquí, pues, hay unas imágenes, ¿no? Que tomé en Honduras en 2017 a raíz de, el día, del Día Internacional de la Tierra. Quiero precisar que este año fue el año en que el Papa Francisco presentó en la encíclica Laudato Si, y por eso también en esa marcha iban, pues, los sacerdotes acompañando a comunidades locales. Ahora, cuando hablamos de transición energética y de transición o de transición ecológica, también, pues, estamos hablando de, pues, diferencia, digamos, hay que poner atención a los términos, ¿no? Eh, pues, es realmente lo mismo transición energética o transición ecológica. Quisiera, pues, decir primero que esos desastres climáticos, si hablamos de desastre climático y ecológico, estos desastres están situados en función, pues, no solo de la geografía, sino también del nivel de desarrollo de los países en mención, ¿no? Basta con recordar lo que acaba de pasar en la isla de Mayotte, pues, que es un departamento francés, y para, pues, entender que las consecuencias no son la misma en un territorio así como Mayotte y, pues, en Francia, donde también se producen siempre más eventos climáticos extremos. Y bueno, cuando se dice que frente al cambio climático todos estamos en el mismo barco, pues realmente hay que ver, ¿no? Si realmente es así, ¿no? Em, entonces, si situamos geográficamente la problemática de la transición energética, pues vemos que no es el mismo, no tiene el mismo significado en el norte o en el sur, ¿no? En el norte, evidentemente, se trata de encontrar técnica, medios para seguir consumiendo energía sin que eso implique forzosamente una reducción del consumo. Se trata de permutar una fuente de energía por otras, ¿no? Y al respecto, pues la definición de ese grado de limpieza o el carácter renovable de esa fuente es fluctuante, ¿no? Es fluctuante, pues basta con ver, pues por ejemplo, entre Francia y Alemania, ¿no? Francia considera la energía nuclear como una energía limpia. Alemania, pues, volvió al carbón a raíz de, el conflicto en Ucrania y, pues, principalmente debido a la reducción de importaciones de gas procedente de Rusia, ¿no? Entonces vemos también que está situado, pero también esa transición energética también se vincula a cuestiones geopolíticas, ¿no? Em, bueno, a ver, perdón, no. Entonces, estamos frente a un espinoso tema que es el de los recursos, ¿no? El tema de los recursos, pues, eh, significa para los países del sur que ellos, pues, van a tratar de aprovechar esos recursos para impulsar un desarrollo, lo cual precisamente puede significar que extraigan más, ¿no? Y que, pues, sin importar, digamos, cuál sea la fuente de recurso, o sea, cuál sea el recurso, ¿no?
Y entonces eso obviamente tiene consecuencia para el medio ambiente y la biodiversidad, ¿no? Hay una... em, ahí se tiene que hacer una distinción, ¿no? Pues la utilización de recursos del sur para la transición enérgica del norte produce pues un recrudecimiento del extractivismo en los países del sur principalmente y también una reprimarización de la economía, es decir, que es un retroceso incluso respecto a los años 60, ¿no? En donde se promovía la sustitución de las exportaciones por los países, bueno, como México, por ejemplo, ¿no? Em, hay también un problema en cuanto a control de territorios, ¿no? Pues el control de rutas comerciales, aquí les puse el ejemplo de la represa Barro Blanco en Panamá, ¿no? En el cual, pues, esa represa sirve principalmente para alimentar el sistema de interconexión para América Central. Y bueno, eso es la represa y eso es lo que está al pie de la represa y donde vive una comunidad indígena, ¿no? Con pues una afectación bastante fuerte, ¿no? Y también yo quisiera pues terminar quizás con esto. Hay un problema grave con el tema de los monocultivos y en realidad yo quería traer a colación el ejemplo del cultivo de la palma en Honduras, pues en donde se ha, digamos, dedicado una región entera al cultivo de palma para agrocombustible. Y el ejemplo de la palma es en eso interesante, en que es considerado como una fuente de energía renovable y o limpia. Y a la misma vez, pues produce tanto desastres ambientales como conflictos sociales muy cruentos, muy fuertes en las regiones donde se cultiva, incluso pues también en Colombia, ¿no? Em, pues en donde el cultivo de la palma también ha sido, ha hecho, bueno, ha sido objeto de grandes, bueno, de crítica, hay muchas investigaciones y finalmente, pues lo último, ¿no? Es que, por ejemplo, en Honduras hubo un estudio del Banco Mundial que apuntó a violaciones de derechos humanos tan grave en Honduras, en particular la presencia de paramilitares colombianos que habían sido reciclados para formar el personal de seguridad de las plantaciones palmera en Honduras. Pues lo dejaré aquí porque ya me extendí mucho y espero que más adelante podamos pues seguir conversando sobre esto. Gracias. Muchísimas gracias, Helen, por brindar esta visión y hablar de dónde ponemos este cursor. Muy interesante también abrir los ejemplos a otros territorios que Colombia. Es interesante también porque en la sala tenemos también otras nacionalidades que los colombianos, tenemos algunos colegas de Guatemala, entonces interesante también aquí tener en la mente que la cooperación entre Francia y Colombia también pasa a través de colaboración más grande multilaterales, entonces aquí la oportunidad de hacer contactos. Si puedes voy a dejar de compartir tu pantalla, voy a dar Sí, gracias. paso a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Meyer, que voy a presentar en unos momentos, pero Jean-Baptiste, tu peux connecter ta présentation. Et Jean-Baptiste, justement, Jean-Baptiste, tu vas conecta tu presentación, por favor. nous poser la question, Jean-Baptiste, la puisque pregunta la tuya question, sobre todo c'est de tiene savoir que si cet ver État con est original, saber est-ce que la si este Colombie caso, finalement si peut jouer un Colombia rôle realmente de es matière original en de politique términos de énergétique. política energética Quels enseignements y on qué peut tirer. enseñanzas Je podemos laisse passer extraer. pendant que Voy a tu positionnes ta presentarte mientras présentation. vas Jean-Baptiste Meyer est instalando. directeur de Él es recherche à director de l'IRD, enseignement à investigaciones en el l'Université IRCT, Paris-Sicile, profesor en la professeur Universidad de invité à París
CIT y profesor invitado a la Universidad Nacional de Colombia. Coordinó programas de investigación en todos los continentes y ha dado clases en diferentes universidades. Después de trabajar en movilidades internacionales y las diásporas, trabaja en sostenibilidad y cambios sociales ambientales. Aquí lo veo en tu presentación. Estás presentando con Ana María Acosta Cantor, estudiante en Ingeniería Administrativa, y participa en un proyecto que se llama Transición Energética en América Latina. Muchas gracias. Para ti la palabra. Buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Voy a hablar en castellano porque esa presentación es hecha desde acá, Colombia, y con mi joven colega Ana María, que habla en castellano. Para la continuidad, guardamos el mismo idioma. Muchas gracias a los organizadores, a Colifri en particular. Hacer un webinar es técnicamente bastante complicado y quiero felicitarles por la agilidad con la cual están manejando todo. ¿Me están escuchando bien? Súper. Sí, muy bien. El tema, entonces, es Colombia. Cuando se mira a Colombia y como Alejandro, mi colega Alejandro Fula lo precisó de entrada, la situación colombiana y la francesa son distintas y en Colombia, si miramos bien, se ve en la parte derecha la muy pequeña emisión de carbón que representa Colombia como país comparado con las grandes regiones del mundo y con los grandes países del norte y del sur global también. Ven que es solo entonces una mínima parte del problema de las emisiones de las cuales se intenta reducir. Son apenas 3,1 billón de toneladas de huella de carbón comparado con es apenas como la décima parte, ni siquiera la décima parte de lo que representa la huella de carbón de Europa hoy en día. También si se mira las emisiones actuales de Colombia, de equivalente de CO2, son, como lo mencionó Alejandro también, 300 millones de toneladas y a los cuales toca agregar las exportaciones de combustibles fósiles, pero son una muy pequeña parte entre 0,52% y 0,72%, según si se agrega o no las exportaciones de combustibles fósiles y de emisiones de equivalente CO2. Entonces es muy pequeño. Y la decisión hoy en día de Colombia de remediar y de disminuir ese impacto, esa decisión de girar hacia decarbonización, una decarbonación de la economía, tiene más que ver con una obligación comparada con los otros países o equivalente a la de los otros países y más a una voluntad política de implementar, realizar valores que corresponden al país en ese periodo, en el momento del proceso de paz, de la valoración de lo rural y del campo, de los territorios, de las comunidades rurales y de un nuevo sistema productivo más egalitario y con redistribución y respeto a la naturaleza. Entonces, esa importancia de los valores generaron ese giro en la orientación socioeconómica, técnica de la transición energética en Colombia y que se vio desde el Plan Nacional de Desarrollo de 2022 y después en la hoja de ruta que mencionó también Alejandro y Evelyn de entrada, muy importante la hoja de ruta que eligió Colombia,
la administración, el gobierno y la institucionalidad colombiana para modificar los términos de desarrollo de la transición y girar hacia una transición energética. Paso la palabra a Ana María Acosta Cantor, que les va a contar cómo eso se viene realizando especialmente con las energías no convencionales y renovables. Ana Sí. María, la mano para ti. Listo, profe. ¿Puedes pasar la diapositiva? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Entonces, siguiendo con el hilo conductor de mi profesor, vamos a seguir hablando entonces de qué es lo que tiene Colombia por dar. Como sabemos, Colombia tiene una gran oportunidad para avanzar en la transición energética. Entonces, veamos cuáles son estas fuentes y qué desafíos tienen como tal para enfrentarse a su implementación. Primero que todo, entonces tendríamos lo que es la solar fotovoltaica. Comencemos con esta porque es una de las fuentes renovables con mayor potencial que tiene Colombia. Alcanza aproximadamente unos 8.000 gigavatios. Entonces, ¿esto qué se debe? Principalmente a la alta radiación solar que reciben regiones como el Caribe, los llanos orientales o el Valle del Cauca. Un gran beneficio entonces de esta energía renovable es que sus costos han caído aproximadamente en un 88% desde el 2010, lo que la hace cada vez una fuente de energía más competitiva. Además de eso, los paneles solares pues podemos instalarlos en cualquier parte de forma rápida y descentralizada, lo que nos ayudaría a reducir la dependencia a redes eléctricas. Sin embargo, entonces tenemos que esta tecnología tiene algunos desafíos. Primero que todo es la producción, que depende obviamente de la luz solar. Por consiguiente, no es muy efectiva, tanto, tanto como tal en días nublados y en general no tiene energía en lo que es la noche. Además de eso, tenemos algo que podría solucionar esto, que son las baterías. El dilema con esto es que entonces, como sabemos, los materiales con los que se crean estas baterías tienen un alto costo, por lo que sigue siendo un obstáculo, por ejemplo, para almacenar. Y por último, tenemos que entonces, si queremos instalar grandes extensiones de esta energía, tendríamos entonces que también invertir en extensiones de terrenos, lo que entonces entra en conflicto entre el uso de la agricultura u otros usos productivos. Tenemos también la eólica onshore que viene siendo la terrestre. En este caso tiene un potencial un poco más bajo y está concentrado en La Guajira, el Atlántico y en Bolívar. La ventaja de esto en comparación con la solar es que el viento en estas zonas es fuerte y constante. Entonces nos hace una fuente de energía eficiente. Aquí también se nos presenta que sus costos han disminuido desde la última década en aproximadamente un 67%. Entonces, esta opción se vuelve cada vez más atractiva para diversificar nuestra matriz energética. Ahora bien, el viento no es constante en todas las regiones, por lo que su producción de energía varía a lo largo del día. Además de eso, hay turbinas eólicas que generan ruido y afectan el paisaje. Y otro desafío además de eso es que, como mencioné, está en La Guajira, el Atlántico y el Bolívar. Estas zonas, aunque tengan un potencial eólico muy importante, también están lejos de centros de urbanización e industria. Entonces, requerirían de una inversión mucho más alta en infraestructura para la transmisión. Tenemos su contraparte, la eólica offshore, que viene siendo la marina. En este caso, tiene un potencial mucho más alto y además se tienen 14 áreas marítimas identificadas. ¿A qué se debe este potencial más alto? A que los vientos en alta mar son mucho más fuertes y constantes que en la tierra, por lo que se permite una producción de energía más estable. Además, este tipo de energía no compite con el terreno, a comparación del terrestre. ¿Qué es lo que significa? Que la hace una opción más viable en zonas donde el suelo es muy valioso para la agricultura o la urbanización. Sin embargo, entonces, tenemos que el offshore cuesta mucho más que todas sus contrapartes, porque tiene instalaciones más costosas y además su manutención es mucho más estricta. ¿Por qué? Porque construir aerogeneradores requieren de tecnología más avanzada, innovación y además materiales resistentes a la corrosión. Y otro problema que tiene entonces es el impacto en ecosistemas marinos. Instalar estas turbinas puede alterar el hábitat de especies marinas, afectar la pesca y además de eso, su implementación debe ser muy cuidadosa. Tenemos entonces la hidroeléctrica. Esta energía es la principal fuente de energía de Colombia. Su mayor ventaja es que es una fuente muy confiable y que puede generar energía a las 24 horas del día. Además, como ya es una fuente muy constante en Colombia, sus costos operativos son muy bajos. Entonces, muchas plantas pueden tanto almacenar agua en embalses como generar energía. No obstante, con la hidroeléctrica tenemos el problema de que tiene un impacto tanto ambiental como social significativo.
ya que la construcción de estas represas altera los ecosistemas acuáticos y entonces desplaza comunidades enteras. Además de eso, no es secreto para nadie que estamos en un cambio climático, entonces su eficiencia depende de los ciclos de la lluvia. Hay épocas de sequía, donde la generación hidroeléctrica se reduce importantemente, y lo que genera es un riesgo de estabilidad en el sistema eléctrico, como pasó en Bogotá y en sus crisis energéticas anteriormente sucedidas. Tenemos entonces además como parte mirar la bioenergética, que en este caso se utilizaría para aprovechar tanto residuos agrícolas, pecuarios y urbanos. Entonces lo que se busca es reducir la cantidad de desechos orgánicos y disminuir la contaminación. Puede producir entonces energía de forma constante sin depender de factores climáticos, algo muy importante. Sin embargo, su eficiencia es la menor comparada con otras energías. Entonces la cantidad de energía que se puede obtener de la biomasa no compensa tanto sus costos. Y por último tenemos la geotérmica. Con la geotérmica principalmente sería en las zonas volcánicas de Colombia. Y su ventaja es que es una fuente constante de energía, ya que el calor de la Tierra no depende de cambios climáticos. Y por último tendríamos que el principal desafío de esta energía sería el alto costo de producción, exportación y la perforación de las tierras. Para aprovechar esta energía se deberían poder perforar pozos profundos y además lo que puede ser muy riesgoso y profundo. Entonces, como tal, este es el panorama que se tiene de las fuentes de energía, de energías de Colombia. Muchas gracias, Ana, para esta presentación y presentar las oportunidades y esperar también que eso pueda ocurrir unas ideas de alianzas entre Francia y Colombia, entre varios investigadores y empresas también. De manera interesante tendremos también Isabel Moretti que nos hablará después del hidrógeno descarbonizado, que será muy interesante y muy complementario. Ahora vamos a dar paso a Felipe González. Felipe, te invito a empezar a poner tu presentación mientras le presento. Felipe González Penagos es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en modelamiento geológico de la Universidad Sorbonne París, especialista en recursos energéticos con más de 15 años de experiencia en integración de recursos del subsuelo, eficiencia en superficie y diversificación de la matriz. También ha estado exdirector del Ministerio de Minas y Energía en Colombia. Gracias a su ponencia vamos a explorar más pues eso, el nivel de política pública en Colombia para esa transición energética justa. Muchas gracias, Felipe. Le escuchamos. Hola, bonjour à tous, merci de m'avoir ici, très Buenos heureux d'être días a partie todos, de muchas cette table gracias. ronde. Estoy muy contenta de participar en esta mesa redonda. Parlons chacun Mm, sa langue, donc je vais parler en français et en espagnol. Entonces voy a hablar como de la promoción de la política pública vista el proceso que puede tener durante un año en el Ministerio de Minas y Energía del 2023. Yo tenía una presentación preparada, pero sin embargo me gustaría dar algunos mensajes digamos, para meter un poco también de discusión frente al panel que viene, de algunos temas que han expuesto mis colegas. Bueno, lo primero es, Colombia es una topografía muy compleja y lo digo tal vez desde el punto de vista geológico, que es un poco mi expertise. Como ven, este es un código de colores donde los colores marrón oscuro son alturas y el verde, digamos, son valles y zonas de topografía más baja. Pero es una topografía compleja, tienes tres cordilleras, tienes un sistema fluvial muy importante y eso también, digamos, es una expresión de lo que pasa en el subsuelo. Tienes una serie de recursos importantes, una matriz energética bastante limpia con un 68-69% de energía hidroeléctrica que va a depender mucho de la época de lluvias, un 30% alrededor de un gas natural que compensa cuando no hay lluvias y el porcentaje de energía hidroeléctrica se baja al 50%, pues el porcentaje de gas aumenta ese 50%. Tienes un respaldo de las termoeléctricas para darle confiabilidad al sistema y un 30% a otros, digamos, que vienen en aumento. Lo mostraron ahorita mis colegas, el solar que viene en aumento. Sin embargo, el solar no tiene una confiabilidad en el sistema. Está muy bien el solar cuando hace sol, pero cuando no, digamos, el sistema tiene que tener un respaldo. Eso hace también que tengamos una producción de hidrocarburos importante, 750.000 barriles de aceite por día y alrededor de 1 GBtu de producción de gas.
gas que sirve para la generación de energía y gas que sirve para el consumo en los diferentes regiones para cocinar, etcétera. Y una producción de carbón elevada del orden de 85 millones de toneladas. Esta es una foto que me encanta. Esta es la Sierra Nevada de Santa Marta, en el punto rojo norte que se ve en el mapa de Colombia, porque Colombia tiene un problema muy grave de infraestructura. Infraestructura no solo de poliductos que transportan gasolina, diésel y jet fuel para los aviones, sino también de líneas de transmisión que no hay. Hoy tenemos una serie de proyectos, un potencial grandísimo en La Guajira a nivel mundial en sus recursos naturales, pero no tenemos cables que transporten y transmiten esa energía. Y eso genera unos sobrecostos y genera que, si bien pues tenemos los recursos, el tema de la distribución lo hace un poco costoso. Entonces, ¿qué hace que es importante tener en cuenta que los recursos naturales in situ van a ser uno de los factores relevantes aquí, es decir, evitar el transporte y sobre todo hacer como un balance entre lo que es eficiente, más eficiente desde el punto de vista energético versus el transporte. Y ahorita vamos a poner algunas de las discusiones que me parecen importantes. Una es la mezcla con gasolina de biodiesel y bioetanol y biodiesel. Y otro adicionalmente son recursos in situ de pequeña escala. Y voy a contarles un ejemplo muy, muy importante que me pasó a mí justo recién llegado a la dirección de hidrocarburos del ministerio. Yo me posicioné un 1 de enero, todos éramos felices, al sur occidente del país, en esta zona donde se ve en el mapa del croquis de Colombia. eh, ¿Están viendo mi pantalla? Se puso negra. Ya. Al sur occidente del país hay una carretera que transporta combustibles, leche, papa y digamos todo lo que llega a esta zona sur del país, que es una porción del territorio importante, se derrumbó. Se derrumbó el 10 de enero. Y desde el punto de vista de agricultura fue crítico. Es una zona que da papas, digamos, el alimento a gran parte del país y bastante leche. Y ellos no podían sacar la leche y no podía llegar insumos como por ejemplo la gasolina ni el gas que se transporta por carros, la gasolina y el gas, y que le da confiabilidad, digamos, a los sistemas del sur. La policía, las ambulancias, los hospitales funcionan todavía un poco con ese combustible. Y esa sola carretera hizo que toda esa zona sur se quedara sin gas y sin gasolina. Desde el punto de vista, digamos, del marco fiscal del país, eso representa un montón de dinero porque tuvimos que traer un barco desde Estados Unidos viniendo a Colombia. Pues Estados Unidos genera su gas con fracturamiento hidráulico, pero no hay otros recursos en esa zona del país que permitan, digamos, avanzar en esto. En temas de sobrecostos, pues imagínense traer un buque con 5.000 toneladas de gas al país y traer gasolina desde Neiva. Neiva es una ciudad en el centro del país, pero como hay una topografía muy importante, no podemos pasar entre Colombia a Colombia y la única forma de traer estos combustibles fue desde Neiva, pasar por Ecuador, en Mocoa, atravesar todo el país Ecuador, llegar hasta la frontera en Rumichaca y traer los combustibles a esta zona del país. O sea, mismo ni siquiera dentro del país, teniendo los recursos, es un tema sencillo de transportar, lo cual tiene recursos importantes de que pagamos todos los colombianos vía el FEPEC para este tema. Y uno dice, bueno, es que se derrumbó esta vez y eso pasó una vez, pues resulta que no, resulta que esta carretera por bloqueos de las comunidades, por paros y marchas, pues está bloqueada todo el tiempo del año y entonces por la razón que sea va a haber un bloqueo y no hay recursos in situ en esta región que permitan tener estos energéticos, ni líneas de transmisión que generen energía, ni solar, ni eólico, porque además es una zona donde, digamos, el tema solar es muy pobre en función de los recursos que hay. Entonces van a decir, pero es que entonces es el cambio climático el que está haciendo esto. En realidad no, digamos, la topografía un poco más compleja lo que hace también es que los fenómenos naturales en la historia geológica de millones de años se hayan presentado. Fíjense aquí un par de zooms, digamos, de zoom in a estas zonas aquí en la cordillera, donde lo que vemos es Ibagué, que es una
una ciudad principal acá en Colombia, está sentada sobre un abanico, un deslizamiento de masas de la actividad volcánica histórica que ha tenido el país, lo cual lo hace una tierra muy fértil, y lo que la tierra muy fértil lo que hace es que las comunidades tiendan a irse hacia esas zonas fértiles. Es una zona donde, digamos, hay arroz, hay muchos cultivos. Sin embargo, si uno remueve la parte superficial donde está la ciudad, pues debajo hay una historia geológica que muestra que hubo una serie de derrumbes que en el año 1985, frente a algunos anuncios que había hecho la comunidad geológica, no se tuvieron en cuenta, y hubo un desastre natural que acabó con toda una población en una sola noche. Sin embargo, esa geología compleja, esa topografía compleja también es una oportunidad, y es, digamos, lo que vengo a poner sobre la mesa para una serie de recursos adicionales que pueden estar in situ y que hacen parte no solo de la generación de energía, no solo de la generación de hidrocarburos, no de la generación de gas, sino unos recursos que en balance pueden ser menores, digamos, en la densidad energética, pero su ubicación puede ser estratégica. Y entonces hay una serie de volcanes a lo largo de toda la cordillera central de Colombia. Hay del orden de 16 volcanes inactivos, es decir, que no van a hacer erupción en el corto plazo, pero que tienen un gradiente geotermal muy importante, lo cual hace muy grande la potencial de energía geotermia. Digamos, a diferencia de mi colega en la exposición anterior, pues nosotros venimos trabajando muy seriamente en avanzar en la habilitación de estos energéticos. Diversificación de la matriz energética, exploración de nuevos recursos energéticos. Vista, digamos, este tema complejo de la topografía, de la distribución, de la complejidad no solo de vías, sino también de líneas de transmisión, de gases de transmisión, pues les cuento que también durante el periodo que estuve en el Ministerio de Minas se incendió una zona cercana a un volcán por el único tubo que transmitía todo el gas al sur del país. Los restaurantes se quedaron sin gas, la gente se quedó sin gas en sus casas durante un día. Y es un tema complejo, es un tema que por un pequeño escalafón de la infraestructura, por una pequeña vía, por un pequeño tubo, pasa, digamos, un tema de un energético tan importante como la energía eléctrica, como el gas o como los hidrocarburos. Entonces, digamos, el tema de infraestructura, hay una hoja de ruta y una oportunidad de mejora infinita en Colombia. Pero adicionalmente en esto llegan unos nuevos recursos, y Isabel Moretti ahorita va a ver un complemento de qué pasa a nivel mundial, y yo lo voy a centrar muy en Colombia, y hay un hidrógeno que uno puede separar una molécula rompiendo el enlace oxígeno-hidrógeno, pero también la tierra y el subsuelo, en esa complejidad de la geología de Colombia, puede hacerlo de forma natural. Yo tengo una roca rica en hierro, durante su oxidación y su interacción con el agua va a liberar de forma natural el hidrógeno. Sí. Bueno, existe en Colombia rocas ricas en hierro, pues toda la cordillera occidental de Colombia, de sur a norte, que es la que se ve acá reflejada en esta gráfica verde, son rocas ricas en hierro. Entonces, tenemos uno de los elementos de la cocina del hidrógeno natural. Segundo, tenemos un sistema hidrotermal donde hay aguas termales, donde hay sistemas complejos de fluidos profundos, de gradientes geotermales complejos. Pues toda la cordillera central, como lo vimos de norte a sur, tiene sistemas volcánicos, fumarolas, tiene aguas termales, que lo que hacen es, digamos, que uno junte una receta de cocina para una eventual generación natural de hidrógeno blanco o hidrógeno natural. Pues muy juiciosamente hemos hecho una compilación histórica de todas las aguas termales, las fumarolas, los gases y las aguas emanadas en un sistema complejo de circulación de fluidos. En Colombia mismo, aquí cerca de Bogotá, tenemos aguas termales, y pues resulta que avanzando en esta investigación, bajo el marco de Atlas Research Group, que es un grupo de investigación que muy orgullosamente tengo la oportunidad de liderar en Conciencias, pues hemos encontrado unas emanaciones de hidrógeno natural en superficie. Todavía estamos en este punto de la investigación donde tenemos una serie de elementos positivos, donde hay un sistema energético adicional y muy importante, y lo vamos a ver en las conclusiones, en las zonas no conectadas donde hay una complejidad en la llevada y el transporte de nuevos energéticos, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Y adicionalmente, en estas mismas zonas, pues tenemos lo que había comentado anteriormente, y es una serie de oportunidades de una historia de circulación natural de agua
con unas altas temperaturas. El volcán Nevado del Ruiz, donde en Ecopetrol estamos trabajando muy juiciosamente en avanzar el proyecto del Valle de Nereidas, en Paipa, que es en la cordillera oriental, aquí cerca de Bogotá, donde tenemos una serie de aguas termales y un potencial, digamos, de un volcánico intrusivo inactivo, no es que vaya a ser erupción, pero que tiene un potencial de generación de energía muy importante, cercano a una conexión de infraestructura en red, en la conexión subsuelo y los recursos energéticos del subsuelo y las facilidades en superficie, digamos que es un tema clave. Y en el sur, en esta zona sur, digamos que ha sido tan crítica como les mostré anteriormente históricamente para la infraestructura del país, pues tenemos una serie de volcanes con unos potenciales muy altos de temperaturas, incluso del agua de 225 grados centígrados, o sea, es una densidad energética muy importante. Y adicionalmente, no solo la geotermia para generación de energía, sino para la generación de calor, para procesos de secado de semillas, procesos productivos en las diferentes comunidades, pues tenemos geotermia de baja entalpía en los pozos que ya producen agua, muchas más bajas temperaturas, del orden de 100 grados centígrados, pero bastante costo eficientes para un proceso productivo de secado. Muchísimas gracias, Felipe. Perdón que me toca interrumpirlo. Es Aquí súper terminé, interesante. no te preocupes. Ah, bueno, excelente. Listo. Muchísimas, mucha, qué pena contigo. Entonces, sí, no, muchísimas gracias. Podemos ver que aquí tenemos un experto en energía. Entonces, por favor, anoten su nombre y conéctense con Felipe porque creo que aquí hay unas oportunidades de cooperación inmensas. Les pedimos en nombre de Corifri muchas disculpas a todos porque como lo habrán visto, no hemos logrado a respetarlo a tiempo porque todas las presentaciones de nuestros ponentes son estupendas. Entonces, vamos ahora a coger de manera muy rápida y voy a pedir a Juan Pablo Soler que sea súper breve. Lo siento mucho Puedo pedirse empezar. esto. También voy a proponer a los asistentes que si logren ajustar un poco su agenda para quedarse un poco más con nosotros, para tener la oportunidad de interactuar en las salas temáticas, entonces alargar un poco el webinario, eso estaría estupendo. Juan Pablo, te dejo poner tu presentación mientras te presento rápidamente. Juan Pablo Soler es un ambientalista colombiano, gestor de diversos procesos de confluencia social, entre ellos las comunidades sembradoras de territorios, aguas y autonomías, se llama Comunidad Z. Entonces nos va a hablar él de sus experiencias en energías comunitarias, que hace una conexión muy interesante con lo que nos acaba de hablar Felipe, de la necesidad de tener energías en su propio lugar, digamos, y no de manera, digamos, descentralizada. Juan Pablo, para ti, gracias. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En realidad, nuestra propuesta Y si puedes, comunitaria es perdón, si puedes hacer más grande la presentación, si puedes ponerle en modo diapositiva, ahí se ve grande. se ve pequeño. Y ahora no se ve. Se perdió. Bueno, igual, déjalo pequeño entonces. Si no... Vale, ahí se ve. Ok, estás compartiendo tu... Ok, pone en diapositiva. Ahí se ve. Sí, perfecto, gracias. Listo. Quería mencionar que parte de nuestra propuesta de energías comunitarias, como lo decía, de autogeneración in situ, tiene relación con el contexto en el que hemos estado viviendo, del cual surgimos. Nosotros como comunidad Z somos una comunidad que hoy hace presencia en diversas partes del departamento de Antioquia, pero parte de la génesis es la afectación precisamente por las hidroeléctricas que se han construido en Colombia por más de 6 décadas, 7 décadas ya en el país. Y eso implica
que nosotros hayamos constatado que en la mayor parte de los casos cuando se construye un proyecto hidroeléctrico o otros megaproyectos, pues vienen precedidos de la guerra, del conflicto armado. Nosotros en la zona donde yo habito, en Antioquia, ocurrieron más de 100 masacres para que llegase el proyecto hidroeléctrico Hidroituango al territorio. Entonces, parte de nuestro trabajo ha sido cómo sortear esas dificultades, porque generalmente el gobierno y las empresas ven es el mapa como lo hemos visto, ¿no? Un mapa sin gente. Y resulta que nosotros pues somos los que producimos la comida, habitamos esos territorios y buscamos entonces en los últimos años alternativas para seguir habitando el territorio en condiciones de vida digna. Realmente cuando nos mostraban esa realidad de llevar la pipeta encima del lomo de una mula, o el cilindro de gas, como llamamos también aquí en Colombia, al lomo de mula, pues eso hace insostenible e indigno el acceso a la energía. Entonces nosotros desde la perspectiva de energías comunitarias, lo que buscamos es brindar acceso universal a la energía, entendida la energía más allá de la energía eléctrica, más allá de la energía del gas, implica la transformación del paradigma de sociedad que tenemos y del modelo energético que lo sustenta. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros somos una organización comunitaria de base que intenta paso a paso construir alternativas para enfrentar las secuelas que ha dejado la guerra. Nosotros constantemente, el conflicto no ha terminado con la firma de un acuerdo, constantemente vemos cómo nuestros jóvenes parten a las filas de la guerra, pero también vemos cómo otros jóvenes, al entender que pueden ser actores de cambio, de transición, de transformación del modelo energético, en jóvenes que cogen otros caminos, que hallan otros caminos de desarrollo educativo. Entonces ahí juega un papel importante en términos de para qué las energías comunitarias en esa transformación social, es cómo involucramos a ese sector rural juvenil de niños, niñas, adolescentes, jóvenes para ser parte del cambio. Una situación también extrema que se ha vuelto extremo en el país desde la década de 2010, 2011 hacia adelante, y es que cada vez las afectaciones climáticas son considerables. Nosotros el año pasado de 1030 y de 1000 un poco más municipios que hay en Colombia, 277 municipios estuvieron en desabastecimiento de agua. Entonces esto asociado a la dependencia de la hidroelectricidad en Colombia implicó un aumento de tarifas, implicó racionamientos en algunas partes del país, tanto de agua como de energía, que eso hace desmejorar las condiciones productivas, pero también condiciones de vida en los territorios. Entonces, de esa manera nosotros hemos llegado a enfrentar esos desafíos de desigualdad social, a enfrentar esos desafíos de diferencia en el acceso a educación rural. No es lo mismo la educación que recibe alguien en la ruralidad colombiana, alguien que vive en Medellín, en Bogotá, hay una disparidad allí y también entonces eso implica la manera en que finalmente se desarrollan los territorios, la manera en que se desarrollan las personas. Y nosotros estamos muy condicionados a la migración campo-ciudad. Entonces, Comunidades Z lo que viene planteando es alternativas para la permanencia de esos jóvenes en las ruralidades y sanar las secuelas de la guerra. Entonces nosotros aquí rápidamente lo que hemos venido haciendo es recorriendo los espacios rurales con una herramienta que hemos diseñado que es la Escuela de Formación de Técnicos y Técnicas en Energías Comunitarias. Básicamente lo que hemos hecho por medio de ejercicios de investigación, nosotros llamamos la praxis de la teoría y la práctica, hemos desarrollado estamos en desarrollo constante de un modelo en que campesinos y campesinas llegan a los espacios de formación a implementar biodigestores, deshidratadores, sistemas fotovoltaicos, estufas eficientes de leña, también à travailler aussi les systèmes de construction en faisant différents. Necesarias para que no se dañen, para que se preserven y para que tengan una dieta balanceada de proteína, entre otras cosas, y asimismo los insumos químicos para la agricultura.
porque somos también partícipes de la transformación del modelo agrícola hacia la agroecología. Entonces, esa escuela ha sido la herramienta fundamental para, digamos, compartir los conocimientos de los universitarios en espacios populares sociales, y parte de ello pues nos ha permitido despatriarcalizar también el sistema, porque uno de los problemas es el papel que juega la mujer en la construcción del modelo energético popular. El problema no, la posibilidad de hacerlo diferente, porque hoy el modelo es totalmente patriarcal o gran parte patriarcal, y eso hace imposible la participación de mujeres, de género. Y en la escuela lo que hacemos es la posibilidad, por medio de los montajes, de las reflexiones, de las prácticas, pues transformar esta situación. Aquí hay técnicos que se han ido formando para construir estufas que luego representa la posibilidad de tener una dieta diferente en el campo, balanceada. Hemos estado interviniendo en espacios comunitarios, de acuerdo a las posibilidades que se leen en el contexto, se propone la alternativa. No lo hacemos al revés como lo hacen muchos actores gubernamentales a lo largo de más de 3 décadas en el país, que llegan con la tecnología sin mirar la necesidad y la potencialidad local. Entonces, esa reflexión sobre el modelo energético también hace parte de la escuela. Nosotros entendemos la escuela como la posibilidad de recrear el territorio. Esta es una jornada de reforestación en el occidente de Antioquia. Este es un montaje fotovoltaico en el marco de la escuela, en un centro de capacitación campesina en Lebrija, Santander, con participación de jóvenes, adultos. Y una cosa muy importante es cómo implementamos sistemas que son de muy bajo costo, pero para dar valor a la producción campesina. Entonces, aquí los deshidratadores que producen productos con valor agregado. Este es un deshidratador en una marquesina de café, donde a la vez ofrecen un tema de adaptación al cambio climático. El deshidratador que ustedes están viendo ahí, que es muy parecido a lo que denominamos marquesina en Antioquia, ese deshidratador solar con una muy baja inversión nos redujo el tiempo de secado del café de 14 días, antes era de 9, pero con la construcción de la hidroeléctrica y el cambio climático se fue a 14 días, logramos reducirlo a 4 días, y eso se traduce en economía, se traduce en dignidad del trabajo, en este caso de las mujeres que son las encargadas de secar el café en esta zona. Este es el tema del arte y los jóvenes, el tema de la sanación, para sanar secuelas de la guerra, para autogestionar la salud, que es una de las puestas de nuestro proceso organizativo. Y para ello trabajamos con docentes, también con estudiantes, por supuesto, tanto en espacios de la ciudad, de la ruralidad, como de la urbanidad. Este, por ejemplo, es un proyecto en Medellín, en el Colegio Consejo de Medellín, donde logramos airear y garantizar la renovación de aire según la norma técnica de los estudiantes y las estudiantes allí en el colegio, en el Colegio Consejo de Medellín. Y este es un biodigestor ya a una escala mediana. No solamente es un biodigestor para una familia, sino que trata las excretas de los baños de una institución educativa de 150 estudiantes. Tiene un diseño mucho mayor, pero este es el resultado, donde convertimos la experiencia también en herramienta de transformación social. Aquí los niños pequeños van a recibir clases, a dialogar, y esto pues hemos podido permear a más colegios del Oriente. Hicimos una actividad reciente con 20 instituciones educativas del Oriente antioqueño, participación de tomadores de decisiones, participación de Ministerio de Ambiente, donde se ha demostrado cómo comunidad y institución educativa puede dar frutos en términos de educación también, porque de aquí podemos generar procesos de investigación aplicada en términos de tratamiento descentralizado de aguas, generación descentralizada de energía y construcción alternativa de otros modelos educativos. El tiempo de actuar es ahora, es nuestro lema de Comunidades Z, y por aquí dejaría para dar círculo a la palabra. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa presentación súper interesante, y estás tocando el tema de formación que también estaremos abordando en las salas temáticas. Entonces, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a Isabel Moretti. Isabel Moretti es francesa, tiene su presentación en español, y Isabel, si no le molesta, porque estamos teniendo un reto con la traducción porque no hemos respetado los tiempos,
Entonces, si le puedo pedir el gran favor de hacer la presentación en español, porque nos acaban de informar que habíamos de pasarito. Sería estupendo, porque tenemos más españoles que franceses. Isabel, voy a presentar a Isabel, por supuesto. Estoy buscando mis notas, perdón. Isabel Moretti es investigadora en la Universidad de Pau y de Pays de la Dour y en la Universidad de la Sorbonne. Trabaja sobre las fuentes naturales de hidrógeno. Vamos a ver la conexión aquí con lo que estaba hablando Felipe. Su carrera es en la interfaz entre la industria y la investigación. Le ha dado una visión global del mundo de la energía y de la transición en curso. Ha sido investigadora en el Instituto Francés del Petróleo y trabaja como experta para Total o ha trabajado en geología estructural. Bueno, y mucho más, pero nos falta tiempo. Muchas gracias, Isabel, y doy el paso. Gracias, Evelyn, también para organizar esta charla. Entonces, no me voy a hablar mucho, pero para decir que hay los fuentes de energía primaria que se conoce como el hidráulico, el petróleo, el carbón y todo, pero hay uno nuevo que se llama el hidrógeno natural y estamos trabajando con amigo y colega colombiana sobre el tema en Colombia. Felipe ya habla- habló un poco de eso. Y en esta foto es dos del Servicio Geológico y al centro aquí es una colombiana que hace actualmente su doctorado en Pau también sobre el tema de estos recursos en Colombia. Entonces, el tema del hidrógeno natural se sabe desde muchos años que hay hidrógeno en el subsuelo, pero inicialmente la gente no lo miraba como algo de energía primaria, lo veía como sí, una curiosidad para los geólogos, pero ahora estamos todos buscando a tener un impacto, a disminuir nuestro impacto, nuestra emisión de carbón. Entonces, tener un nuevo fuente que puede ser un fuel, que puede ser utilizado también para hacer electricidad, sin carbón es muy interesante. Entonces, y los primeros reservorios se han encontrado par hasard en Mali, pero ya lo estamos buscando en diferentes partes del mundo. Voy a empezar de eso. Aquí esta película es el fondo del Atlántico y dentro de los gases que sale hay más de 70% de hidrógeno. Actualmente que ya sabemos que este hidrógeno se puede encontrar en yacimientos, gracias a los de Mali, eso es el pozo de Mali que ha encontrado el primer yacimiento de hidrógeno natural. Ya lo estamos buscando en todo el mundo, pero para buscar un recurso natural se necesita una ley que lo permite. Entonces, la ley lo permite en Francia, en Estados Unidos, en Australia. Entonces, aquí es imagen de Australia, donde la gente ha perforado ya un par de pozos y ha encontrado hidrógeno. Y Estados Unidos, como se sabe, es muy fácil de tener el derecho de perforar en Estados Unidos porque el subsuelo no pertenece al Estado, pertenece al propietario del campo. Entonces, el avantaje del hidrógeno natural es que es mucho más barato que los otros hidrógenos y especialmente que el que sale de los electrólisis pero también tiene un impacto ambiental que sea para el CO2 o también para el agua que se necesita, los números de metro cuadrado que se necesita, mucho más bajo. Entonces, ¿por qué encontramos hidrógeno en el subsuelo? Más que todo viene del agua. O sea, es una reacción entre el ferro, como lo decía Felipe, y el agua, y se va a hacer una oxidación del ferro y una reducción del agua, y que va a separar el hidrógeno del oxígeno en el agua. Y así cada uno se va de su lado, y el hidrógeno, si hay un sello, se va
acumularse en un yacimientos. Hay mucho detalle, pero me voy adelante. Esas son las rocas en el mapa, pero a nivel global de las rocas que permite generar hidrógeno y especialmente estas que son rocas sedimentarias rica en hierro, se encuentra un poco en todo el mundo. Los que tienen una influencia oceánica son menos, más raros, pero tienen suerte en Colombia, que hay un montón en la zona oeste de Colombia, de la cordillera central hacia la costa. Hay un montón de roca, lo llamamos máfica y ultramáfica, que puede generar hidrógeno. Pero también del otro lado, en los océanos y todo eso, se puede encontrar hidrógeno. Esta roca sedimentaria que no son oceánicas, pero sedimentaria con un montón de hierro, son las rocas antiguas que muchas veces tienen una edad cuando en la época todavía no había oxígeno en el aire o al menos en el mar, en la zona de snowballers. Y eso se encuentra más en Brasil, en África del Sur, en Australia, en Mali, donde ya se ha hecho producción. Y bueno, vamos, eso es una de las cuencas en Brasil, donde conocemos mucho más cosas. La zona roja acá es donde sale el hidrógeno del suelo, porque hay un montón de este hidrógeno que se genera en el suelo, que no se acumula en ningún reservorio, pero sale en los campos. No se puede hacer nada de eso, pero no da confianza sobre el hecho que vamos a encontrar recursos en zona más profundo. Y había un montón de pozos que ya había encontrado hidrógeno, pero en el tiempo la gente estaba buscando hidrocarburos y nada más. Eso es una visión global de lo que se busca en el mundo. Y aquí es más de un punto de vista política, en qué país se puede actualmente buscar esto hidrógeno natural. Son en amarillo orange y se ve que no son tanto. Y especialmente en América del Sur, ya se ha hecho recolección de datos, que sea en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Uruguay, pero ningún de los países de América Latina todavía ha adaptado su código de subsuelo para dejar el mundo industrial para tomar bloque de exploración y buscar. Pero pasa muchas cosas en Sudamérica y también bueno, el ministerio, la ENASH y todo eso están trabajando sobre el tema. Quiero insistir sobre el hecho que bueno, el mundo de los hidrocarburos es mundial, la gente lo vende, lo compra en todas las partes. En Mali, donde ya se ha hecho una producción, esta producción está transformando en electricidad y se usa para la electricidad de un pueblito. No hay ningún pipe que va en otra parte del país. Es una pequeña producción, en este caso, que se ve localmente en un pueblo bien sin dinero, donde la gente no tenía nada antes. Y eso puede suceder también en Colombia, especialmente si lo encontramos en la zona de Coca hasta hacia la costa. Son zonas a veces bien isoladas, donde algo local puede ser muy interesante. Ya hemos, como yo lo dije al inicio, hemos empezado a trabajar con diferentes grupos, con la Universidad de Bogotá, de Medellín. Acabamos de tener éxito en una convocatoria de MinCiencias con estas dos universidades. Trabajo también un poco con los Andes, con Atlas Research, que es un grupo de investigación, pero también con los más grandes, que es el Servicio Geológico. Aquí, si lo conoces, son el jaquete del Servicio Geológico, Alexandra, mi PhD, y esos son así más profesional, son la gente de Ecopetrol y de Expro,
y estamos en la zona de los llanos. No sé, es que sea al oeste o al este del país o al sur, hay probabilidad de encontrar cosas en Colombia. Ya conoces esta corte. Entonces, la ecuación y la reacción va a ser diferente entre el oeste y el este, pero hay probabilidad de los dos lados. Entonces, estamos ya trabajando juntos, entre Colombia y Francia, pero se queda mucho que hacer y no solamente para los geólogos, pero también para la gente que quiere que decidir ver quién, con quién y para hacer qué tipo de uso del hidrógeno es el mejor para el país. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, y también por esa diapositiva final con los mensajes principales. Creo que es un tema que espero ustedes van a poder profundizar con los asistentes en las salas temáticas, ¿no? Es la cuestión también de la descentralización de la energía. Entonces, hemos acabado con todas las ponencias y agradezco mucho a nuestros ponentes, así como a nuestros asistentes por estar aquí. Vuelvo a compartir mi pantalla para proponerlos, ¿no? De poder entrar ahora en la parte de salas temáticas, aunque las vamos a hacer más cortas de lo esperado. Entonces, estamos abriendo 4 salas, una de alianzas de empresa, universidad, una sobre el tema de formación y competencias para una transición energética justa. Hemos visto como Juan Pablo ha mostrado algunos ejemplos. Una sala de conversación sobre la adaptación del mix energético al territorio, donde podremos estar con Isabel y seguir con la conversación de descarbonización y descentralización. Y una última que proponemos acerca de comunidad energética, tema de gobernanza de la energía, alrededor de temas de paz, reflexión crítica sobre transición energética, como estaba hablando Helen. Entonces, voy a pedir ayuda a María Alejandra para decirme si están abiertas las salas. Cada uno va a poder elegir en la sala donde quiere ir. Primero eligen la sala, esperamos que, bueno, seguimos unos 60 personas, 4 salas, 20, un promedio de 20, de 15 por salas. Les ofrecemos 15 minutos de intercambio, sabemos que es muy corto, demasiado corto, pero para muy rápidamente, en un minuto, hacer un pitch, yo qué hago, cómo podría contribuir, qué podríamos hacer, soy de Colombia, soy de Francia, sobre todo después les vamos después de esa reunión, les vamos a mandar esa encuesta para que la rellenen, para que nos digan su correo, si están de acuerdo para compartir su correo, y en la encuesta van a poder decir qué pueden aportar a esos diferentes temas. Entonces, claro que aquí es muy corto, pero la invitación es rellenen este formulario si están de acuerdo para compartir sus datos, para que conectamos a los asistentes y en que empezamos esa ideación de qué es lo que podemos hacer. Me llamó la atención la presentación de Felipe, quisiera trabajar este tema con él o con Isabel. Entonces, bueno, voy a cortar ahora mi pantalla para ver lo que pasa. María Alejandra nos ayuda con las salas, ¿están Sí, sí, abiertas? señora, ya mismo ya están, ya las voy a abrir para que cada quien escoja pues en Ok, qué sala quiere estupendo. entrar. Bueno, Estupendo. Bueno, que aquí tenemos entonces las salas. Para ver las salas, uno, pues, como pueden ver, la pantalla que se acaba de abrir, van hacia el final, 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 final. Sí, veo que Francisco está entrando en alianzas, empresa, universidad. Lina, te invito a estar en esa sala, que eres la moderadora. Si sigues aquí, o si no, Alejandro también, si Alejandro Full ha entrado. Bueno, ya veo que las salas están rellenando. Isabel y Felipe les invitó a la sala de adaptación del mix energético. Felipe ya entró. Juan Pablo, si puedes entrar con Elena, comunidad energética, estupendo, muchas gracias. Y pues cuando entran empiezan a presentarse, a intercambiar.
Y cualquier pues pregunta, estamos aquí para resolverla. Puedo ver que Juan Pablo está Perdón, pero no, entrando. no veo mi nombre. Isabel. No veo mi nombre. Isabel, usted está en adaptación del mix énergético. Toca entrar. Il faut en fait dans le visuel blanc, vous avez les salles de répartition qui s'affichent. Oui, mais je vois pas mon nom pour m'envoyer dans le mix énergétique. Il faut pas juste. Alors, comment il faut se prendre et se déplacer. C'est vrai qu'en fait, je suis un petit peu. Non, il faut cliquer sur participer en fait. Vous voyez adaptation del mix énergétique al territorio et vous cliquez sur participer, ça vous fait entrer dedans. Ah, d'accord, je cherchais Ouais, mon nom ouais, de ouais, j'étais en train de me remémorer aussi comment ça fonctionnait. Et Sí, disculpa, yo sí. tampoco, ¿por dónde tengo que pasar para entrar a la Lina, sala? Sí. ah, sí, claro. Pues ves la línea, vas al final del bloqueo blanco, du bloc blanc, en donde está escrito Alianzas Empresas y a côté, il y a le bouton Participer. Oh, ok, ok, muy Et tu bien. cliques sur Participer. Listo, muchas gracias. No, a ti. Estupendo. Otras personas necesitan ayuda. Eduardo González, tú tendrías que ir a Alianza Empresa Universidad. Esa es para ti. O también, bueno, ya se fue. Ah, sí, no está. O también comunidades energéticas. Creo que eso podría ser muy interesante. La de comunidades energéticas, gobernanza. ¿Ves cómo funciona? Pulsas el participar. Hay las salas de repartición que están normalmente en tu pantalla. Puedes ver salas de repartición. ¿Sí lo puedes ver? No, qué raro. A ver. On peut le mettre, mets-le dans communauté énergétique. Podemos apoyar los últimos que no han logrado. Nos escriben en el chat dónde quieren ir. Tampoco, Eduardo, Judith, tampoco. Y si nos escriben en el chat, yo quiero entrar aquí o aquí, nosotros lo ponemos, ¿no? Pero, María Andrea, si necesitas, Mary, René, Vicente, si necesiten, pero creo que no. Sí, no duden, si no lo logren, nos escriben en el chat en qué sala quieren ir y nosotros les mandamos allá. Luz,
Pues ha Ay, sido muy corto, ha sido muy intenso. Les presentamos nuestras disculpas por el manejo de tiempo, que no, para esta primera edición pues tenemos que mejorar, pero si uno no innova, o sea, para innovar toca cometer errores también. Entonces, agradecemos su comprensión para esto. Agradecemos muchísimo a nuestros ponentes, Juan Pablo, Helen, Isabel, Jean-Baptiste, Ana, quien no veo, sé que hay Felipe también. Alejandro Fula, quien ha sido la persona que ha tenido la idea de este webinario para iniciar. Les vamos a mandar, acuérdense, les vamos a mandar nuestra encuesta para invitarlos a quedar en contacto. Han iniciado la dinámica. Sabemos que no se puede hacer nada realmente en 5 minutos, en 10 minutos, pero queremos iniciar esa dinámica, queremos conectar Francia, Colombia, Europa, América Latina. Entonces, por favor, rellenen esa encuesta para que podamos compartir los datos de todos, si están de acuerdo. Vengan a nuestros próximos cafés de cooperación el jueves, la semana próxima, el 13 de febrero, el jueves 27 de febrero. Vamos a estar comunicando. Habrá también los más webinarios que ha anunciado Arlene. También les pasaremos la información. Y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias de verdad para haber estado con nosotros y para haber quedado un poco más tiempo con nosotros. No sé si Fabriz quieres añadir algo. No, muchísimas gracias. Yo voy a copiar en el chat, perdón, la encuesta. Yo estaba mirando por la encuesta. No es una encuesta, es más como una actitud de conectar, de impactar, de conocernos más en detalle. Muchísimas gracias de nuevo por sí, 30 minutos de plus, está 30 minutos como adicional de su tiempo y nos parece interesante como las ponencias y también la dinámica. Y acabo de ver que, por ejemplo, Felipe nos pregunta para una nueva sesión solamente de las salas y vamos a ver cómo podemos organizarnos. Pero muchísimas gracias, merci beaucoup y feliz día a todas y a todos. Muchísimas gracias, que tenga muy lindo día. Muchas gracias, que estén muy bien y gracias por la invitación. No, gracias a ti, Juan Pablo, muchas gracias.